Muy buenas, saludos cordiales en Cristo y María. Vamos a entender hoy que la infiltración en la Iglesia de los lobos, con malas intenciones, con ganas de destrozar el rebaño de Dios, es algo que ya nos advirtió el mismo San Pablo. Es decir, al inicio del cristianismo ya tenían los apóstoles las ideas claras de cuál era la lucha espiritual terrible contra los poderes de las tinieblas. Pues vamos a verlo, como en los Hechos de los Apóstoles nos lo cuenta y nos lo advierte de una forma muy clara, y sobre todo a quien advierte es a los obispos, que hoy en día los que no son infiltrados pues parece que no se dan cuenta que conviven con verdaderos lobos. La Iglesia ya ha llegado a un nivel de infiltración tan grande que parece imposible solucionar la cosa. Bergoglio ha tomado el control total de la Iglesia mediante ese golpe de Estado, y vamos a ver cómo lo explicaba San Pablo el cuidado que tenían que tener los obispos. Estamos leyendo el capítulo 20 de los Hechos de los Apóstoles y dice: desde Mileto mandó llamar a Éfeso, San Pablo, a los presbíteros de la Iglesia, y cuando llegaron les dijo lo siguiente: sabéis cómo me he portado siempre con vosotros desde el primer día que llegué a Asia, sirviendo al Señor con humildad, entre las lágrimas y pruebas que me han causado los judíos. Sirviendo al Señor con humildad, entre las lágrimas y pruebas que me han causado los judíos, como nos siguen causando a los que queremos ser de la verdadera Iglesia. Los judíos desde el principio, los que se negaron a recibir a Jesucristo como el Mesías, se han dedicado a perseguir a la Iglesia desde entonces. Sabéis que nunca me acobardé. Esto le está diciendo a los obispos San Pablo: nunca me acobardé. Cuando algo podía ser útil para vosotros. Os predicaba y enseñaba en público y en las casas. He proclamado para los judíos tanto como para los griegos la conversión a Dios y a la fe en Jesús nuestro Señor. Ahora voy a Jerusalén llevado por el Espíritu sin saber lo que me sucederá allí. Este es el ejemplo de lo que deberíamos ser todos los creyentes, guiados, empujados, conducidos por el Espíritu Santo. Y él dice: sin saber lo que me sucederá allí. Solamente sé que en cada ciudad el Espíritu Santo me da a conocer que me esperan prisiones y tribulaciones. Igualito, ¿verdad? Que los que esperan o esperamos otras cosas. Pero de ninguna manera me preocupo por mi vida. Fijaos qué ejemplo. Con tal de terminar mi carrera y cumplir el ministerio que he recibido del Señor Jesús de anunciar el Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora yo sé que no me volveréis a ver vosotros, entre quienes pasé predicando el reino. Por eso hoy puedo declararos que no me siento culpable de nada respecto de ninguno, puesto que nunca dejé de anunciaros plenamente la voluntad de Dios. Por eso San Pablo no se siente culpable de nada, porque lo único que ha anunciado es plenamente la voluntad de Dios, no parcialmente, plenamente. Esto es lo importante de no manipular, ni tergiversar, ni mutilar el Evangelio. Tened cuidado de vosotros y de todo el rebaño a cuya cabeza os ha puesto el Espíritu Santo como obispos para apacentar la Iglesia de Dios que Él se adquirió con su propia sangre. Yo sé que después de mi partida se meterán entre vosotros lobos voraces que no perdonarán al rebaño. Y de entre vosotros mismos surgirán hombres que enseñarán doctrinas perversas y arrastrarán a los discípulos tras sí. Pues esta es la advertencia que hace San Pablo hace casi 2000 años a los obispos. Yo sé que después de mi partida se meterán entre vosotros lobos voraces que no perdonarán al rebaño. Ya están esos lobos voraces ocupando mayoritariamente la Iglesia y los obispados, y están sobre todo todos ellos sucumbiendo ante el gran lobo, que es el usurpador del trono petrino, Bergoglio.
lobos voraces que no perdonarán al rebaño. Y de entre vosotros mismos surgirán hombres que enseñarán doctrinas perversas y arrastrarán a los discípulos tras sí. Fijaos qué cosa tan absurda que un discípulo de Cristo, del Señor, del Evangelio, siga a estos lobos voraces que no perdonarán al rebaño y que enseñarán doctrinas perversas, pues los discípulos del Señor se dejarán arrastrar por ellos. Lo estamos viendo con Bergoglio, que está arrastrando con su doctrina perversa a los que no estaban infiltrados, pero que lo consideran papa. Por tanto, estad atentos, advierte San Pablo, y acordaos de que durante 3 años y 3 años, noche y día, no he dejado de aconsejar, incluso entre lágrimas, a cada uno de vosotros. Ahora os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, la cual tiene eficacia para daros crecimiento y conseguiros la herencia que compartiréis con todos los santos. Os encomiendo a la palabra de su gracia, la cual tiene eficacia para daros crecimiento y conseguiros la herencia que compartiréis con todos los santos. Estad atentos y acordaos de que durante 3 años, noche y día, no he dejado de aconsejar, incluso entre lágrimas, a cada uno de vosotros. Es como si ahora dijera San Pablo a los obispos: estad atentos y acordaos que os estoy insistiendo que la Iglesia está infiltrada, que el Papa no es Bergoglio, que tiene una doctrina perversa, que es un lobo voraz, que él y su camarilla os está arrastrando a la perdición. Os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, no al falso magisterio de Bergoglio, que destruye la palabra de Dios, que va contra ella. Yo de nadie codicié plata, oro ni ropa. Sabéis que trabajé con mis propias manos para conseguir lo necesario para mí y para mis compañeros. En todo os he enseñado que, así como se debe trabajar a fin de tener también para ayudar a los necesitados, recordando las palabras del Señor Jesús que dijo: hay mayor felicidad en dar que en recibir. Dicho esto, Pablo se arrodilló con todos ellos y oró. Antes de orar se arrodillan, Pablo y todos ellos se arrodillan, ¿verdad que sí? Todos lloraban y se echaban a su cuello para besarlo, entristecidos sobre todo porque les había dicho que no lo volverían a ver, y lo acompañaron hasta el barco. Pues esta es la advertencia de San Pablo hace 2000 años. Y de entre vosotros mismos surgirán hombres que enseñarán doctrinas perversas y arrastrarán a los discípulos tras sí. Tened cuidado de vosotros y de todo el rebaño, a cuya cabeza os ha puesto el Espíritu Santo. Señores obispos, tened cuidado de vosotros y de todo el rebaño. Como obispos para apacentar la Iglesia de Dios que Él se adquirió con su propia sangre. Los obispos parece que olvidan muchas veces el precio que ha costado al Señor su pueblo, su propia sangre. Yo sé que después de mi partida se meterán entre vosotros lobos voraces que no perdonarán al rebaño. Bergoglio no está perdonando a la Iglesia, no está perdonando al rebaño, ya lo dijo a los cardenales cuando en ese falso cónclave lo eligieron, entre comillas, como papa, después de una falsa o inexistente renuncia de Benedicto. Que Dios les perdone lo que han hecho, le dijo a los cardenales. Bien sabía él lo que decía. Había conseguido usurpar el trono petrino y, en un falso cónclave, escalar hasta lo más alto. Que Dios les perdone, señores cardenales, lo dijo el cardenal amigo, en medio entre risas, como diciendo: qué chistoso es este nuevo papa, qué sentido del humor tiene. Que Dios les perdone lo que han hecho. Bien sabía él, como buen lobo voraz, que no perdonaría al rebaño, como ya advirtió San Pablo. Yo sé que después de mi partida se meterán entre vosotros lobos voraces que no perdonarán al rebaño. Bergoglio no lo está perdonando y los obispos están, pues, dejándose arrastrar por este falso pastor, este pastor necio que ha venido para destruir y no lo resisten, no le resisten y dejan que haga, más bien que deshaga, que destruya.
Pues no será porque San Pablo no lo advirtió hace 2000 años casi. No será porque no hemos tenido ejemplos a lo largo de la historia, como el de Anacleto II, ese judío falso católico que también usurpó como antipapa el trono petrino durante 8 o 9 años y que finalmente fue depuesto, él y su sucesor más bien. No será porque a principios del siglo XX, en 1903, no hubo uno, el cardenal Rampolla, que también, un falso, porque era también un masón de alto grado, luciferino, también estuvo a punto de ser nombrado papa hasta que llegó el veto desde Austria, de un emperador austriaco. ¿No será porque no nos advirtió Malachi Martín de los intentos también de derrocar a Juan Pablo II? Finalmente llegó el turno con Benedicto XVI, quien nunca renunció válidamente. Por tanto, tenemos a un antipapa y tenemos a los obispos que San Pablo les advirtió. Lo hemos leído, Hechos de los Apóstoles, capítulo 20. La palabra de Dios está ahí clarísima. Oración a Nuestra Señora a todos los pueblos. Señor Jesucristo, Hijo del Padre, manda ahora tu Espíritu sobre la tierra. Haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos, para que sean preservados de la corrupción, de las calamidades y de la guerra. Que la Señora de todos los pueblos, que un día era María, sea nuestra abogada. Amén. Este pasaje que hemos leído es muy, muy clarificador. Y nos ha dado unas claves, pues que es para meditarlas despacio. La persecución de los judíos, de los que rechazaron a Jesucristo, sigue latente hoy en día. Los que se opusieron al Mesías se siguen oponiendo hoy en día y han conseguido lo que querían, usurpar el trono petrino. Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Amén.